Hola a todos, buenas tardes. Es un privilegio el poder estar dando seguimiento a esta segunda clase de nuestro manual o de nuestro nivel número 2, Identidad Leads, desarrollando el carácter de los discípulos de Cristo. En esta clase vamos a estar hablando precisamente de todo lo que necesitamos para que nuestro carácter sea moldeado a la manera del Señor, nuestro carácter no tenga grietas, así que esté dispuesto con su corazón, con su entendimiento, con su oído, con su actitud, a precisamente iniciar estas clases, pero concluirlas y hacerlo con firmeza y con toda la disposición para verdaderamente poner atención. Así que yo le pido que no se distraiga. Si por ahí hay un distractor, hágase ese tiempo, apártese para que pueda poner toda la atención y estos valores, estos principios bíblicos se queden en el corazón y podamos caminar en ellos. Este valor que vamos a ver en esta clase 2 es el valor de la obediencia y la humildad. El valor de la obediencia y la humildad. Dos cosas indispensables que todo seguidor de Cristo debe tener es la obediencia y el ser humildes. Verdades que nos ayudan a ser obedientes y humildes. Y bueno, hay un objetivo. El objetivo, estoy en la página número 8 de nuestro manual. Por favor, si no tiene su manual, hágase de uno, coméntenos, díganos, para que veamos la manera de hacerle llegar el manual y pueda adquirirlo. Así que el objetivo es el siguiente: aprender que obedecer y ser humilde son dos valores que tenemos en nuestra iglesia y que Dios desea que se manifiesten en nuestro diario vivir. Quiero que busquemos una cita que en lo personal ha hecho verdaderamente cambios en mi vida, que Dios ha usado para hablarme primeramente a mi persona. Y esto está en Proverbios 16-18, y esto habla precisamente de estas dos cosas que necesitamos ser obedientes y humildes delante del Señor. Y mire lo que dice este versículo de Proverbios: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Una vez más, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. La palabra del Señor dice que somos bendecidos, bienaventurados cuando el Señor nos reprende, nos corrige, porque somos hijos. Si no fuésemos hijos, entonces seguiríamos en la misma vida que pues a Dios no le agrada. Y como se anda en esa vida, pues el enemigo, ¿verdad? Pues nos deja. El enemigo no hay un ataque a nuestra vida porque ya el enemigo nos contempla de su lado. Pero cuando venimos a ser corregidos por el Señor, vemos que entonces somos de la familia de Dios, somos hijos de Dios. Así que dos cosas contrarias a la humildad y a la obediencia es la soberbia y la altivez de espíritu. A veces, sin darnos cuenta, somos soberbios o somos altivos. El Señor, verdaderamente como hijos, nos va a volver a que tengamos la actitud correcta, nos corrige. Y bueno, quiero hacer referencia a estas dos citas bíblicas de nuestra clase. Estoy en la página número 8, Romanos 13, 1 y 2. Romanos 13, 1 y 2. Vamos a mover la Biblia rápidamente. Por favor, póngase a estudiar para que no nos tardemos en encontrar los versículos. ¿Sabe cómo nos damos cuenta cuando no abrimos la Biblia muy seguido? Cuando decimos una cita bíblica, que busquemos una cita bíblica, la persona tarda tanto en encontrarla. Tenemos que mover la Biblia de una manera ágil, rápida, pronta. Y dice Romanos 13, 1 y 2: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos.
Entonces, vemos lo que dice claramente la palabra, ¿verdad? Qué importante es la obediencia. Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, y no mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de los otros. Eso es lo que dice Filipenses 2:3. Esa es la medida correcta para ser humildes, para verdaderamente respetar a los demás, para que podamos reconocerlos, podamos ser humildes, y es precisamente que estimemos a cada uno, ¿verdad? De las personas como superiores a nosotros mismos. Cuando tú consideras a una persona superior a ti mismo, le respetas. Cuando no, le faltas al respeto. Hablas mal, agravias, ofendes, no obedeces, no haces caso. Por eso la Biblia nos habla en Filipenses 2:3 que la medida correcta para respetar a todos los demás es ¿qué cosa? Que los estimemos como superiores a nosotros mismos. Dos versículos clave. Así que es importante ser obediente y humilde. El principio fundamental del cristianismo o del cristiano es ¿qué cosa? La obediencia, lo cual consiste en agradar primeramente ¿a quién? A Dios, respetando sus preceptos y ordenanzas, respetando sus preceptos y ordenanzas. La perfecta voluntad de Dios se pone en acción cuando nos sujetamos en obediencia y humildad. Esto no se puede afirmar con palabras, sino con acciones bien definidas, las cuales demuestran o demostramos, se demuestran o demostramos con nuestros hechos. El desobediente es rebelde, se opone a lo que está establecido, rechaza lo que la sociedad indica y muchas veces lo que Dios ha designado para cada uno de nosotros. El ser obediente y humildes trae beneficios y hace que nuestra propia vida y la de los que están cerca de nosotros sea bendecida. Por eso, seamos humildes, seamos obedientes. Hay personas que son orgullosas, que son soberbias, creen que lo saben todo, pueden escuchar un tema como este y decir, eso ya lo sé, eso es sencillo. Y al final de cuentas esas personas ni tienen un fruto y solamente son palabras, ¿verdad? Y a veces palabras que se las lleva el viento. Cuando verdaderamente tenemos humildad, reconocemos que podemos aprender de todo tipo de personas. Pero ¿aprender qué cosa? Aprender lo bueno. Así que vamos a ver las verdades sobre la obediencia y la humildad. Tú debes manifestar obediencia y humildad como seguidor de Cristo. ¿Y cómo lo hacemos? Primeramente, ¿a quién vamos a obedecer? A la palabra de Dios. No debemos de ignorar la Escritura, no debemos de ignorar la palabra de Dios. Juan 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Así que, qué importante es el que obedezcamos la palabra, porque es en la palabra de Dios donde conocemos al Señor y donde conocemos su voluntad, cómo Él quiere que caminemos y cómo Él quiere que nuestra vida sea guiada. Entonces, qué importante es la lectura de la palabra. Cuando haces lo que está escrito en la palabra, demuestras entonces obediencia. La Biblia habla de perdón. Cuando verdaderamente perdonamos, estamos obedeciendo al Señor, pero también estamos activando bendiciones a nuestra vida. Dice, por ejemplo, el Padre Nuestro, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, a nuestros deudores. Así que, qué importante es la obediencia. La obediencia también la dejamos ver cuando obedecemos a las autoridades. Romanos 13:1 y 2, ya lo leíamos, y dice de esta manera, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten
acarrean condenación para sí mismos. ¿Eso qué implica? Que mientras la persona que estamos obedeciendo camine sobre valores, sobre principios, sobre congruencia, entonces verdaderamente tengo que obedecer. Pero si yo soy rebelde y la persona que el Señor ha puesto como mi autoridad tiene buen testimonio, tiene buen fruto delante de Dios y no la obedezco, entonces, claro, dice la palabra, ¿verdad? Que nos estamos oponiendo, ¿verdad?, a lo establecido por Dios. Y de tal manera que si una persona se opone a lo establecido por Dios, está resistiendo a Dios mismo y qué cosas están acarreando para su propia vida. Están acarreando condenación. Fíjese, por eso tenemos que conocer con precisión la palabra, porque sin darnos cuenta podemos estar hablando mal de alguien, murmurando, ser desobedientes, ser criticones, juiciosos, juzgones, y sin darnos cuenta, pues es alguien que Dios ha puesto como autoridad. Qué importante entonces es ser obedientes y humildes aún ante nuestras autoridades. La obediencia y humildad tiene que ver también con los hechos que mostramos en la vida, en nuestro diario vivir, aún con nuestras autoridades civiles, no solo en aspectos de la fe. Muchas veces mostramos obediencia y humildad a nuestros pastores, pero somos desobedientes y orgullosos en nuestros trabajos, lugares de estudio, etc. Nos involucramos para criticar al jefe, para criticar al dueño del negocio, y eso pues realmente no nos va a bendecir. Eso nos va a acarrear pues malos resultados, malos frutos. Cuando lo demuestras con tus hechos, como dice Mateo 21 del 28 al 31, por favor búsquelo ahí, Mateo 21, 28 al 31, dice aquí: ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose el primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Así que en este pasaje vemos la desobediencia inicial de uno de los hijos. Había dicho que no haría la voluntad del padre, pero luego viene el arrepentimiento a su vida y decide con humildad hacer lo que su padre le había indicado. El otro dijo que sí lo haría, pero al final no lo efectuó. Las palabras son el paso inicial para mostrar el fruto de la obediencia y la humildad. Y esto debe ser demostrado con nuestros actos. La obediencia y la humildad no son meros pensamientos, sino son acciones bien definidas. ¿Son acciones qué cosa? Bien definidas. Qué buen ejemplo, ¿verdad? Yo te pregunto en este momento, ¿nos está bendiciendo este tema? ¿Estamos siendo obedientes a Dios? ¿Estamos siendo verdaderamente humildes delante de Dios? Mire, a veces nos gusta que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, nos sane, nos prospere, nos dé provisión económica. Y yo me he atrevido, hace unos días hablaba yo con una persona que me decía: ¿qué más le puedo pedir a Dios? Tengo trabajo, tengo a mi familia, todos están sanos, no me hace falta nada. ¿Qué más puedo pedirle a Dios? Y la persona solamente ve las bendiciones, pero ha dejado de ver lo que Dios quiere en su vida. Y una de esas cosas es servirle. Y una de esas cosas es integrarse precisamente a la familia de Dios. Sé que ahorita estamos en esta situación de la pandemia, ¿verdad? Y hay que cuidarse, pero aún así ser parte, no desconectarse de la familia de Dios, no cumplir obedientemente con lo que Él nos pide, con buscarle, leer su palabra, dice la palabra que de lo recibido de su mano también le podamos dar a Dios. Y no solamente tiene que ver con diezmar y ofrendar, aunque también está incluido. Tiene que ver con la actitud. No olvidarme de Dios, honrarlo, y etcétera, ¿verdad? Aunque también a veces hay personas que les cuesta dar al Señor.
les cuesta una ofrenda, un diezmo. Ahora imagínate, si les cuesta eso, ¿cuánto no más les va a costar servir, dar, dedicar tiempo a Dios? Y eso es lo que el Señor quiere, que de lo recibido de su mano también le demos, ¿verdad? Seamos obedientes con Él. No nada más digamos, dame Señor, dame, 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 y ahí se quede, sino que podamos verdaderamente hacer su obra, hacer la voluntad como aquí nos establece. Muy bien, recuerdo mucho a una persona, ahorita que mencioné estos puntos, una persona que me decía, pastor, ayúdenme a orar para que Dios me dé un trabajo porque siento pena ir a la reunión y no tener para dar. Y le digo, ¿de verdad quieres dar de corazón? Y me decía la persona, sí, sí quiero dar, sí, sí quiero dar. Entonces, cuando yo le digo a la persona, vamos a pedirle a Dios que te abra puertas, Dios le abrió puertas, Dios le suplió. Después de que el Señor le dio, le bendijo, tal como Él lo pedía, entonces Él fue firme en darle al Señor. A veces se nos olvida, ¿verdad? Recuerdo mucho a esta persona porque me decía, Dios me dio, Dios me respondió, tengo que cumplir. Qué bendición cuando tenemos esa actitud. Le pedimos al Señor, a veces Dios nos da, no a veces, sino que Dios nos suple, y a veces, ¿verdad? Respondemos bien, y en otras veces se nos olvida totalmente que Dios nos ha ayudado. Entonces, qué importante es el ser obedientes. Muy bien, de tal manera que vamos a pasar al siguiente punto. Debemos vencer la rebeldía y el orgullo. ¿Cómo vencemos la rebeldía y el orgullo? Sé humilde ante los privilegios que Dios te da. Reflexiona en la vida del rey Saúl. Dice aquí, Dios nos da precisamente ese respaldo, esa bendición, ¿verdad? Dios nos da sus privilegios. Y dice aquí, por ejemplo, Saúl tuvo un privilegio de profetizar. Samuel 10, primer libro de Samuel 10:11. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Saúl tuvo un privilegio de estar entre los profetas y poder profetizar, pero conocemos su resultado final producto de la desobediencia a Dios, de su desobediencia, y perdió todos sus privilegios, y luego le vino un espíritu que lo convertía en una persona que perdía el control y quiso matar a David en varias ocasiones. El privilegio no hace ni mantiene a la persona, es la obediencia y la humildad a Dios la que nos mantiene de pie. Por eso, si hemos perdido, ¿verdad? Si nos hemos extraviado, si hemos fallado, tenemos que pedirle a Dios, hazme volver. Hay un hermoso canto que yo quiero pedirles que lo escuchemos. Vamos a escucharlo. Y este lleva por título Háblame. Vamos a poner la letra. Quiero que pongan mucha atención y vamos a escucharlo. Muy bien. Adelante. Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si no
notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Si me ves preocupado por pensar en tantas cosas que quiero lograr, si solo pienso en mí, si ya no pienso en ti, si notas que la fama me hizo cambiar y ves que no soy el mismo al hablar, si notas algo así, no me dejes seguir, corrígeme y hazme ver, hazme entender que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Muchos han olvidado que la gloria es para ti, pero si eso me pasa a mí, yo prefiero no seguir, no seguir. Háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que no estoy mal. Háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Oh, Dios, háblame. Si estoy equivocado, Dios, si he cambiado delante de ti, Dios, si mi corazón se ha apartado en algún momento, solo háblame, solo háblame, 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 háblame. Muy bien, otra situación que vivió Saúl, que fue el tener el privilegio de ser rey, y Samuel dijo, voy a leer el primer libro de Samuel 10:24, y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo,
viva el rey. Mire qué bonito, porque él estaba obedeciendo a Dios. Lo triste, los malos resultados se dieron cuando comenzó a desobedecer, cuando se empezó a enfriar, cuando se empezó a apartar de Dios. El primer gran rey de Israel fue Saúl, pero también perdió este privilegio por desobedecer la palabra de Dios, que le fue dada por el profeta Samuel, quien le había dicho que no efectuara un sacrificio, pero él no hizo caso. Aquí se inicia el principio de su caída por desobediente, utilizando las armas espirituales que Dios te da. Segunda de Corintios 10, 4 al 6 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Mire, una desobediencia, una mala acción comienza ¿por qué cosa? Por los pensamientos. Por eso la palabra de Dios dice: cambia tu manera de pensar para que tu manera de vivir sea diferente. Entonces, ¿qué pasa con los pensamientos? Pongo este ejemplo. Son como pajaritos que están volando. No sé si usted llegó a ver El pájaro loco o las caricaturas donde le pegaban en la cabeza y como que volaba el pajarito arriba, ¿no? Pues así son los malos pensamientos, están volando, están ahí. Si se logra bajar un pajarito y hacer nido, va a dar un fruto. No dejes que los malos pensamientos se aniden y dé como resultado malos frutos. Entonces, usemos, dice la palabra, que nuestras armas son espirituales. Usemos esas armas para llevar cautivo, ¿verdad?, todo pensamiento que nos lleve a la desobediencia. También debemos de ser conscientes y echar fuera el espíritu de rebeldía. Echar fuera el espíritu de rebeldía. ¿Cómo nos damos cuenta? Cuando somos iracundos, somos rebeldes, cuando no tenemos control. Hay una grieta grande en nuestro carácter que tiene que ser cerrada, tiene que ser sanada, tiene que cambiar, ¿verdad? Recordemos que hay que pedir perdón por el pecado de rebeldía, así que tenemos que echarlo fuera. Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hay que confesarle a Dios esas faltas, esos pecados. Y no solamente confesarlo, es reconocerlo, pero también apartarse, como bien dice la Escritura. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El ocultar sus pecados significa que no vas a prosperar y no se podrá alcanzar misericordia. La rebeldía es uno de ellos y no se puede ocultar, es evidente. Así que hay que reprender al espíritu de rebeldía por medio de la palabra y la sangre del Cordero, como dice Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces tenemos que echarlo fuera, también conscientemente, decirlo así, un ejemplo de una oración donde echa fuera precisamente este espíritu de rebeldía, como lo dice aquí nuestro manual. Este ejemplo, tenemos que decir: yo decido conscientemente echar fuera, yo echo fuera en el nombre de Jesús todo espíritu de rebeldía de mi persona. No lo quiero. Yo declaro un espíritu de obediencia que proviene de Dios en mí. Lo echo fuera en el nombre de Jesús. Así que, qué importante es esto. Tú recibes las bendiciones de la obediencia. ¿Cuáles son ellas? Las voy a decir rápidamente. Dios bendice tu familia, como dice Génesis 22:18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Dios bendice tu ministerio, como dice Primer libro de Reyes 18:16-38. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sea manifiesto que tú eres Dios de Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió, ¿qué cosa? El holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. ¿Se da cuenta? Somos bendecidos. Dios bendice nuestra familia, nuestro ministerio. Dios bendice tus finanzas, aún como dice Deuteronomio 28:5.
al 13, 11 y 13, benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar, y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza, y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Así que aún hay prosperidad en las finanzas cuando somos obedientes a Dios. Cuando obedeces en humildad a su palabra, aún eres bendecido económicamente. Las bendiciones de la obediencia y la humildad son para este tiempo. Se pueden disfrutar y gozar en esta vida y continuarlas en la vida eterna. Muy bien, vamos a hacer una oración. Qué importante es este valor. Con esto quiero cerrar. La obediencia y la humildad. ¿Cómo nos damos cuenta que no estamos obedeciendo? Cuando simple y sencillamente somos necios y hacemos nuestra voluntad, creyendo que es lo correcto. Número 2, cuando somos soberbios y hasta somos groseros, hablamos mal de los demás, hablamos mal hasta de nuestra propia familia. De esa manera nos damos cuenta qué tipo de personas somos. Como leads, como iglesia del Señor, necesitamos poner en marcha este valor, obediencia y humildad. Lo necesitamos, se lo aseguro. Seamos obedientes y humildes. Como consejo, sin que usted ande dando réplica, pregúntele a uno de sus familiares: ¿cómo me ves? ¿Soy humilde? ¿Cómo me ves? ¿Crees que soy obediente a la palabra de Dios? Y solamente escucha a ver qué te dicen. Pero sobre todo pregúntale al Señor: ¿estoy siendo obediente y humilde delante de ti? Vamos a hacer una oración. Por último, recuerde el canto que hace un momento escuchamos. Señor, háblame. No me dejes continuar si es que estoy haciendo las cosas mal. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias. En esta hora, Señor, ponga su mano en su corazón y dígale: Señor, yo echo fuera de mí en tu nombre, en el nombre de Jesús, echo fuera todo espíritu de rebeldía. Lo hago conscientemente, no lo quiero más. Todo espíritu de orgullo, de soberbia. Y declaro esa mansedumbre, esa humildad en mí. Señor, ayúdame. Quiero que mi vida sea diferente. Quiero que mis pensamientos, Señor, pueda yo verdaderamente tener pensamientos correctos, y los que no, Señor, que yo tenga el carácter para rechazarlos, para hacerlos a un lado en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Yo me declaro obediente y humilde. Amén. Gracias por este tiempo. No olvides que el día jueves tenemos una cita. Deja que Dios te hable y deja que este tema que hoy hemos visto siga siendo un eco en toda la semana en tu corazón y en tu vida. Dios te bendiga y declaro que tú eres un seguidor de Cristo, obediente y humilde. Nos vemos el próximo jueves, 7 de la noche. Dios les bendiga. Les amamos. Bendiciones.